Hola, hola, hola. Vamos allá con otro vídeo y también responder algunas cosillas que aunque he respondido ya a los comentarios, pero simplemente, bueno, aclararlo aquí. A ver, me preguntaba una chiquita, pues, ¿por qué no hacía una tirada de la cruz celta? Yo creo que ya había comentado en algún vídeo, no sé si en algún vídeo o en alguna... Perdón, hace un momento porque tengo que echar un poquito de crema en las manos, que las tengo de estar haciendo cosas, pues un poquito. Bueno, pues que ya había explicado que en la baraja española yo jamás conocí a nadie, jamás, de aquella época, me refiero, hoy ya no sé, porque hoy la gente mezcla todo. Y no digo que esté mal, simplemente digo que yo no conocí jamás a ninguna cartomante o tarotista, en este caso era echadora de cartas de la baraja española, que utilizase la tirada de la cruz celta. Ya expliqué que todo lo que vi siempre generalmente era la tirada en espiga de 21 cartas. Eso era casi como una máxima era como algo habitual, encontrarte casi con cualquier cartomante que echase las 21 cartas en espiga. Había alguna que las hacía en filas de 3, había gente que echaba las 9, 15, las 40 cartas, la tirada de San Andrés que ya os expliqué. Había gente que codificaba, por ejemplo, a la consultante, pues tiene una chica joven, bueno, pues la chica joven la voy a codificar con la sota de oros, por ejemplo, y si fuese un chaval joven, pues a lo mejor con esto, o con el rey de oros. Bueno, cada una elegía una carta, que al final eso era lo menos importante. Entonces, la codificaba y la persona le preguntaba, oye, mira cómo me va a ir mi pareja, por ejemplo, la ponía ahí. Utilizaban siempre para personas jóvenes los oros, para personas casadas las copas y para una mujer mayor o viuda o separada o divorciada o lo que fuese la sota de bastos. Igual que para la sota de bastos se utilizaba cuando se hablaba de alguien que era de fuera o extranjero también, ¿vale? Entonces se usaba así, cortabas y decías, bueno, pues hay ausencia y hay lucha en esta pareja. Es decir, hay... quizás momentos y 2 caballos, recordad que 2 caballos marcan tensión, marcan nerviosismo, ¿vale? 3 caballos ya marcan casi agresividad, cierta violencia, etcétera, etcétera, y los 4 caballos ya estamos hablando de movimientos muy drásticos, ya estamos hablando de un tipo de agresividad que puede ser maltrato, en el caso de hablar de una relación o de una pareja, en el caso de movimiento sería un movimiento muy brusco, hablaríamos incluso como cuando hice la referencia a los terremotos, si hubiese una carta que marcase tierra como el 4 o el 7 de bastos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, se extendían, esta llamada se llamaba la tirada de caracol, entonces se podía extender así, ¿vale? Se iba haciendo como una especie de círculo tal, y ahí ibas leyendo. Entonces, las primeras 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las primeras 7 cartas era lo que más cerca estaba de la consultante, en este caso, y de lo próximo que iba a pasar. Las primeras 7 cartas. Las siguientes 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no estaba tan cerca, pero eran cosas que iban a pasar después de esto, eran como la consecuencia de haber vivido esto o de no resolver esto, porque, insisto, las cartas, lo más importante de las cartas no es la predicción, porque la predicción al final no es más que si yo hago esto, si yo pienso esto, si yo sigo creyendo esto, el camino que voy a recorrer va a ser este. Es decir, es obvio, si yo pongo a cocinar lentejas y pues eso es lo que me voy a comer o lo que me voy a encontrar para comer. Ahora, sabiendo que no quiero lentejas, porque ya me han dicho que si no hago nada, lo único que tengo para comer van a ser lentejas, yo a lo mejor puedo buscar otra cosa, porque, como decía mi maestra, la principal, con la que estuve 7 años para ver otras cosas, las cartas fue todos esos años, pero no estábamos estudiando las cartas todos esos años. Ahí la vi echar las cartas durante 7 años, pero yo con ella aprendí otras historias de chamanismo, etcétera, etcétera. Decía una cosa, es decir, lo importante no es la predicción, lo importante es saber si eso tiene una solución. Lo importante no es saber qué va a pasar, sino saber lo que puedo cambiar. ¿Entendéis? Es decir, es saber qué es lo que puedo cambiar, porque si no, ¿de qué serviría que te vayas a echar las cartas si te dicen que te vas a morir mañana?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Había gente que ya contaba esta carta, porque yo ahora he echado 21 cartas y con esta serían 22. ¿Vale? Había alguna que dijo, no, yo esta la cuento como una y he hecho 21. Pero mi maestra no. Mi maestra decía, y Aneiros, que esta es una tirada que también tiene Aneiros recogida en el libro, decía, no, son 21 cartas y con esta es 22. Pero esta no se cuenta, esta es la carta del consultante, que representa la energía del consultante. ¿Por qué? Porque si yo digo que las 7 primeras, las 7 segundas, y entonces me quedarían solo 6, ¿vale? Entonces se hace así. Y tú ahora imagínate que esta persona hubiese preguntado por el amor y tú lees las primeras 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esto es lo próximo que está a pasar. Y puedes ir leyendo esta con esta, esta con esta, esta con... Tienes que ir creando un discurso en estas 7 primeras cartas. Entonces tú aquí puedes ver que aunque hay muchísimo amor y aunque está él aquí, con lo cual que él salga en las primeras 7 cartas es que él está también muy cerca de ella, que él está pendiente también de esta relación, que está a gusto, que está intentando, si hubiese algún problema, igual que ella, resolver esta situación. Sí es cierto que a su lado sale que hay momentos en los que él no sufre o que no tiene claridad o que no sabe si esta relación le compensa o no le compensa, porque siente que pasan cosas que siempre destruyen. Es decir, porque esta carta, acordaros que cuando va mal aspectada y va con esta, son cosas que van a peor. Es que hay situaciones que no se resuelven que siempre van a peor, y hay mentiras, puede haber engaños, puede haber traiciones, tal. Vemos aquí otra mujer, con lo cual puede ocurrir que haya una mujer que se está metiendo por medio o que está también influyendo, que está malmetiendo o que puede estar intentando romper esta relación. Es decir, podría ser que estuviese intentando como traicionarla a ella o engañarla a él o mentirle o meter cosas oscuras para que esta relación... Pero ¿a quién influiría? A él, porque en el fondo él es el que está más cerca de estas cartas, ¿vale? ¿Hablaríamos aquí de una infidelidad por su parte? No, de momento no. No tenemos las de bastos, el que tendría que salir aquí pegada, o tendría que salir, por ejemplo, el 6 de espadas, que nos hablaría de desvíos ya de sentimientos, junto con esta, o tendríamos que tener la sota de espadas al lado, por ejemplo, aquí, que ya nos hablaría de una rival. Entonces, no. Lo que nos están diciendo las cartas es que aquí hay una lucha, hay una situación. Bueno, esto sería un hombre de poder que está viendo estos largos sufrimientos y que está viendo que si no se pone remedio y no se es justo y no se pone firmeza a esta situación y se toman, si no se... habría que dejar todo lo emocional y poner orden y poner claridad y tomar las cosas desde una frialdad que es la que mostraría la ley. ¿Por qué? Porque si eso no se hace, esto acaba, se corta definitivamente. Y se acortan definitivamente en torno a una celebración, es decir, vendrá una celebración y en torno a esa celebración surgirán problemas, estos problemas se acrecentarán y entonces ahí puede haber el peligro de un corte de la relación. Veis que tengo las cosas de la celebración, algo que viene en puertas, podría hablar de una celebración o decir simplemente, mira, si esto no se resuelve, en muy poco tiempo este amor, este mimo de amor se rompe, se parte en dos, es decir, se rompe definitivamente porque hay una lucha, ¿vale? Y aquí ya las cartas me están hablando de lejanía, de mucha lejanía, es decir, esto ya es una situación muy viciada, esta es una situación ya donde no hay claridad también, porque me lo avalan estas, pero esta carta, no olvidemos que cuando va mal aspectada me habla de segundas intenciones, me habla de picardía, que la picardía son las segundas intenciones, es decir, se están moviendo las cosas ahí de una manera... Bueno, entendéis un poco y se seguiría hasta el final, leyendo la tirada. No quiero enrollarme más. Entonces, esto sería la tirada que se llama tirada de caracol. Voy a enseñarosla para que la veáis. A ver si la encuentro. Esta es la tirada de la Cruz de San Andrés que os enseñé. ¿Veis? Las 40 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, y después se recogen. Esta os la mostré. Que esta sí la hacía mi maestra y la hacía muchísima gente, ¿eh?
el método de la espiga, que eran las 3, 3, 3, que a veces había mujeres que ponían también la figura que representaba al consultante, pero la mayoría no. Ponías 3, 3, 3 hasta 21, o 15 o lo que fuese. Y la tirada, ¿ves? Y esta era la tirada de caracol, ¿eh? En espiral o de caracol. En espiral o de caracol, que era la representante, la tal, y después las otras iban así todas en círculo, como quisieras. Podían pasar por encima, dependiendo del hueco que tuvieseis, ¿vale? Entonces, yo os voy a enseñar tiradas que son tradicionales, las que yo vi también. Es cierto que yo la tirada de caracol, mi maestra la hacía muy pocas veces porque realmente no las ponía en círculo. Echaba así, hacía esto. Imaginaros que estas eran las cartas y no estaba ahí colocándolas tan bien en círculo, porque había que ser práctico y rápido. Entonces hacía así. O sea, así con que le fuesen cabiendo, ¿sabes? Ya está. Ya está, es decir, de cualquier manera. ¿Sabes? O a veces incluso rectas y seguía así. A veces hacía así y seguía así. Claro, como si fuese casi recto. Entonces no importaba. La historia es que tenías que tener el orden de las 21 cartas. Bien, pero yo jamás, yo no digo que no haya en otros países que no se hiciese, no digo que ya se mezcle hoy en día, no digo. Yo la tirada de la cruz celta jamás la he visto en la baraja española. Jamás. Yo. Pero puede ser posible. Entonces, si queréis leer, os cogéis un libro, veis en qué consiste la tirada de la cruz celta, las posiciones, qué significa cada posición, y la hacéis una, ponéis la carta que cruza, ponéis igual la carta que cruza, ponéis el orden, porque también la tirada de la cruz celta a veces empieza por aquí, otros empiezan por abajo, otros van así, da igual, ponéis las cartas. Bueno, que no sé qué estoy haciendo. Y después ponéis hasta la otra, hasta la 10. Ya está, es decir, la hacéis vosotros y adaptáis cada carta al apartado que esté. Es decir, si, oye, pues este es el consultante, esto es lo que tiene a favor, esto es lo que tiene en contra, esto es su futuro próximo. Bueno, pues cada carta la adaptáis a ese cuadrante y a lo que significa ese cuadrante. Yo, como baraja española, que lo que quiero, que mi intención aquí es dejar esto y que se quede para siempre, que no se pierda este conocimiento, y si se pierde tampoco pasaría nada, sinceramente, pero bueno, es lo que a mí me apetece, quiero que se quede lo tradicional, lo más tradicional. Oye, que a lo mejor grabo otro curso de tarot y hablo y a lo mejor ahí digo, oye, pues mira, venga, como ya esa pregunta estaba hecha y tal, venga, vamos a probarlo, vamos a hacerlo, vamos a jugar a hacer con la baraja española, tal, pero ya no será dentro de este curso, que es conservar lo que es, lo que se vivía, lo que yo conocí hace 40 y algo de años, y lo que vivió mi maestra toda su vida, que cuando yo la conocí ya tenía 60 y tantos. Entonces estamos hablando de hace más de 100 y pico de años, ¿vale? Y eso es lo que yo quiero trasladar aquí, ¿vale? ¿Qué más? A ver, otra cosa que anoté. Las cartas de la salud. Cada carta de la baraja española se refiere a algo de la salud. Cada una. Entonces, eso yo no lo he dado. Hay un curso que yo programaré, o en septiembre o en octubre. Hay 2 personas interesadas de momento. No voy a hacerlo si no tengo un mínimo de 10 personas. Va a ser muy económico y ahí no solo podéis hacer todas las dudas que tengáis, mostrar todos los inconvenientes que le encontráis a este sistema, expresaros libremente, practicar tiradas de unos hacia otros. Aprenderíamos todas las cartas de la salud, etcétera, etcétera. Porque eso es lo real. Yo sé que aquí estáis aprendiendo los significados, o ya lo sabéis, estáis viendo tiradas, pero yo quiero ver y tendríais que exponeros y exponeros a tirar, a hacer tiradas. Y a ver ahí qué discurso sin miedo. Nadie nació aprendido, no hay errores, hay aprendizaje, nada más.
Y ahí, entre unos y otros, practicar y yo estar ahí, echaros una mano y aclararos cosas que vayan surgiendo. Un curso que podría durar 3 meses. De un día a la semana, pues 2 o 3 horas a la semana. Se podría hacer por la semana o el fin de semana. Podríamos dejarlos grabados para que los vieseis, etcétera, etcétera, por un coste muy económico. Pero lo que no... es decir, temas de salud aquí prácticamente no voy a tocar porque son muy delicados. Entonces el que quiera que se apunte. Si tengo 10, a ver, si tuviese 9 lo haría igual. Si tengo 10, 11, 12 personas, perfecto. Y si no, pues ya lo aplazaré y ya veré cuándo lo hago. ¿Vale? Pero eso por privado. Bueno, voy a terminar este vídeo, que era aclarar estas 2 cosillas. Y voy a grabar otro ya con la tirada en espiga, que es la que yo... Si me veis en TikTok, es la que me veis hacer prácticamente siempre. Puede haber un momento en que yo haga las 15 cartas y que las coloque así. ¿Vale? 5 y que yo haga esto y que coloque las 15 cartas así, porque en ese momento me apetezca o porque no sé, porque ese día me apetece. Lo que digo siempre, porque yo también me dejo llevar mucho por lo que, bueno, por la inspiración de ese día. ¿Vale? De según cómo me levante, pues hay días que siento que me hablan más claro así, otros días la tirada en espiga, pero... yo creo que el 80 o el 70 o el 60 y tantos %, no puedo decir un número, pero más o menos, es decir, en la mayor parte del tiempo yo utilizo las tiradas en espiga de 15, de 21, de 9 ya os digo que muy poquito. Una tirada general muy pocas veces. Una tirada general, porque la gente se cree que una tirada general es para me siento aquí súper cómodo y ala. Que me diga todo lo que me va a pasar en los próximos 3 meses. Que me diga si el día a día del mes que viene, a qué hora me voy a levantar, qué voy a comer y si voy a tener o no voy a tener estreñimiento. No es eso. Las tiradas generales no son para eso. Es que hay una historia de... Claro que había gente que era vidente, como mi maestra, o Jenny, o alguna que yo conocí que era vidente de verdad. Y aún así, la evidencia son 4 cosas. La evidencia eran 4 cosas fundamentales que a lo mejor ninguna carta podría señalar. Eran 4 detalles. Te podría decir, yo recuerdo a una chica de estar con Jenny y estar allí, la chica salir por la puerta y decirle que ella no había venido a preguntar para nada sobre eso, sobre su novia, había venido a preguntar otros temas laborales, etcétera, etcétera. Y cuando salía por la puerta, Jenny le dijo, oye, y con el que estás ya puedes ir dejándolo si no quieres tener problemas. Bueno, porque estaba pues con uno que se dedicaba al contrabando de tabaco y al contrabando de otras cosas que se movían en aquella época, en los años 80 o en los años 80 y tantos, pues en Galicia, en Villagarcía, en Vigo, todos estos, las historias de los Oubiña, de la droga, etcétera, etcétera. Quiero decirte, eso es evidencia, algo que la persona no había preguntado y de repente esta le dice, oye, y ten cuidado, sepárate de ese hombre si no quieres tener problemas. Esto es algo que le vino a la mente y ya está. Y de esos detalles, 1000. De esos detalles, 1000. O de tener la fotografía de una persona y decir, esto, pum, 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 4 cosas. La evidencia tampoco era contarle la vida al otro de lo que le va a pasar y no sé, el ejemplo que os puse. No funciona así. Y una tirada general es para ver de qué cosas te tienes que preocupar o de qué cosas te tienes que ocupar este próximo tiempo que viene y se puede hacer en 40 cartas o en 21. Es cierto que yo os he hecho tiradas de 40 cartas, que algunas las retiré y me paro mucho para que veáis, pero en una tirada general uno no se detiene tanto. En una tirada general que ya casi nadie, la hacían muy pocas personas y a veces no se hacía ni al principio, se hacía al final, como para decir, oye, déjame ver si aparte de todo lo que hablamos, hay algo que se nos pueda haber escapado o hay algo con lo que no contábamos o hay algo que a lo mejor tienes que estar pendiente porque una persona puede venir, oye, mírame mi hijo, oye, ¿cómo me va a ir mi matrimonio? Oye, mi suegra está malita, mírame cómo me va a ir. Y se acababa la tirada. Y a lo mejor resulta que había cosas que no habíamos visto, porque también los tiempos
eran contados. La persona no se sentaba ahí contigo 3 horas, la vidente o la echadora de cartas, no, porque estaba gente esperando. Como mucho las tiradas a veces eran de media hora, como mucho. Podrías dar alguna vez con alguna que no tuviese gente ese día o lo que fuese y que de repente pues se explayas un poquito más contigo. ¿Entendéis? Entonces, imaginaros que vamos a probar una, pero así, de 3 detalles, no me voy a parar, ¿eh? Y de una tirada general que os acordáis que os dije que se podían hacer de 40 cartas o de 21 cartas. Yo en 21 cartas las codifico o codifico la tirada como algo general y que me den información de cosas con las que yo no cuento o de las que yo tengo que preocuparme o, bueno, entonces, imaginaros que saliese esto, ¿vale? Echaríamos 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque alguna vez en algún vídeo hago como que voy a echar 21 y después son 18 porque me comí una y ya lo dejé así, creo que en otro vídeo lo explico. Bueno, pues una vez que tenemos esto, aquí tú le dirías, ves los temas que salen, aquí es donde buscarías cartas llave. Si tuviese pareja y supieses que tiene pareja, hablarías de lo que le va a ocurrir en la pareja. Aquí podrías hablar de los temas económicos, aquí podrías hablar de los temas del amor, aquí podrías hablar de los temas de la comunicación, de su casa, de lo que se mueve en su casa. Esto avalaría también temas de relaciones a veces de hijos o de amistades, porque lazos o mimos de amor. ¿Vale? Hablarías aquí de si hay celebraciones y qué tipo de celebraciones podría haber o no podría haber. Ves un poquito las personas que salen. Ves que salen tres otras 2 juntas. 2 juntas hablan de mensajes. Si saliesen las 3 juntas nos hablarían de críticas o de habladurías. ¿Vale? Si no saliesen las 4 nos hablarían de traiciones. Vemos que ha salido un caballo que trae cosas y que sale al lado de oros, pero esto también es una carta de iglesia juzgado y que trae dinero, que hay dinero que entra. Vemos que aquí hay temas de papeles judiciales y cosas legales que seguramente se tengan que mover en torno a cosas que tienen que ver a veces con familiares o con el amor, pero veo que no tengo el 6 de copas que me hablaría de los ancestros. Entonces, papeles que hay que mover en tu casa seguramente, o por cosas que haya que hacer en tu casa, o por algo de lo que sea, ¿vale? Puede ser que la casa necesite algún tipo de, lo que digo, de arreglo, porque hay como enemigos en casa, o enemigos en casa es que algo puede fallar, o que algo puede suceder, o que algo hay que gestionar simplemente porque a uno le apetece, o porque quiere ver si la casa, si la pusiese a la venta, si la comprase, si lo que sea, o si la alquilase. Son ejemplos, ¿vale? Porque no tengo ni el 3 de copas ni nada, pero vería que aquí hay, o simplemente digo que en tu casa hay una situación un poquito pues de tensión, de cierto nerviosismo y de cierta tensión, que bueno, que a veces uno está como que no sabe si quiere estar o no estar, si quiere irse o no irse, ya como que no se está a gusto, por ejemplo, porque tengo el 5. Quiero decir, serían cosas así muy generales, porque para saber sobre un tema, sobre una pregunta, para eso están las tiradas. No es lo mismo 21 cartas para hablar de todo lo que puede ocurrir en 3 meses a 21 cartas para hablar de qué va a ocurrir solo con mi pareja. ¿Vale? Entonces, eso. Temas de salud está explicado y porque había tomado nota y la cruz celta, ¿vale? Las tiradas para la baraja española, la de 21 cartas y la de 40 cartas y la de 15 cartas, y si queréis esta en espiral, que no deja de ser de 21 cartas, pero es cierto que ahí te puede marcar un poquito también igual el tiempo, pero a mí el tiempo me lo marca la tirada en espiga, lo que más abajo me sale, también puedo pensar que sería más lejos, lo podría codificar así. Y voy a explicar 2 o 3 tiradas más, bueno, las que están ahí de aneiros, porque yo con mi maestra, insisto, a mi maestra hacía la de caracol, pero que era igual, que lo hacía así para ver algo muy concreto, y a veces lo hacía solo cuando codificaba una carta. La de espiga en 21 cartas, esa era su tirada, prácticamente tal, y la de 40 cartas, que incluso muchas veces, ya os digo, la hacía al final simplemente para ver si había algo más que añadir a lo ya visto en la consulta. ¿Vale? Bueno, pues dejo este vídeo que ya van 24 minutos, y al final realmente de tiradas no hay nada, prácticamente, pero también es bueno hablar y concienciar de lo que es esto y tener
ya que no tenemos, no podemos hablar en persona y explicar cosas, pues también razonar un poco sobre todo lo que es este mundillo, ¿vale? Venga, un abrazo, cuidaros.